Para respondernos a esa pregunta no estoy sola, estoy con Óscar Contardo, quien es periodista y escritor chileno especializado en crónica cultural y ensayo. Es autor de libros como Ciútico Raro y Antes de que fuera octubre, con el que ganó el premio a Mejor Ensayo de 2021. Además, es columnista en La Tercera y Caras. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muy buenas tardes ya. Tarde, sí. Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿por qué ser de izquierda dejó de ser cool? ¿Alguna vez fue cool? Es que yo creo que enfocar las cosas de ese modo es un poco, ¿cómo decirlo? Superficial. Yo creo que no se trata de ser cool o no ser cool. Yo creo que se trata de cómo los discursos, las defensas, las banderas del progresismo y de la izquierda eh, han, han dejado de convocar a un sector importante, tanto así que finalmente se ha perdido la última elección presidencial por la distancia que se perdió, ¿no? Bueno, hay un autor, Estebanoni, que nos dice que la rebeldía se volvió de derecha. ¿Estás de acuerdo con eso? En cierto modo sí, sí, realmente había ciertos temas o ciertas defensas, ciertos argumentos que hasta hace poco eran considerados añejos, o que eran considerados reaccionarios en el sentido de que te planteaban un retroceso y que ahora ya no. Entonces sí, el, eh, las reivindicaciones de la ultraderecha, no solamente en Chile, en otros lados, se transformaron en reivindicaciones eh, atractivas para cierto sector. ¿Y dónde está la clave para que eso se vuelva atractiva? En la idea de que, y lo hemos conversado harto aquí en Turno PM, en que la experiencia del consumo tal vez se olvidó o no se apropió como una experiencia también desde la democracia. Yo creo que son muchos elementos, yo creo que no hay uno solo, yo creo que pesan muchas cosas que se entrecruzan. Un fenómeno universal ya a esta altura. En el caso chileno, yo creo que el triunfo del gobierno que está saliendo y todo ese proceso que vivió, claro, se enarbolaron muchas banderas progresistas, que hubo una generación encargada de enarbolar esas banderas, de poner temas como la desigualdad entre, entre los prioritarios. Eh, pero claramente esa misma generación, que era, claro, no era solamente una generación, pero era la generación más visible, no supo sostener esas banderas al momento de tener el poder. Yo creo que muchos discursos se volvieron antipáticos porque eran discursos ¿Sectarios? No, no sé si sectarios, se transformaban en formas de aleccionamiento que no resultaban Mm. convocantes. O sea, decirle a la gente cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, y no es algo simpático. La gente no vota por eso, no vota por una especie de tutor. eh, y también porque se hicieron evidentes muchas contradicciones entre los discursos y los hechos. Muy evidentes. Sobre todo en el caso Monsalve, eso terminó por hacer estallar el discurso con el que este gobierno asumió el poder. Y tiene que ver con evidenciar contradicciones, porque ahora también estamos viendo que José Antonio Cast muestra contradicciones. O sea, todos los políticos tienen contradicciones. Lo que pasa es que, a ver, la forma en la que tú planteas, en la que se plantea la izquierda que llega al poder es muy distinta a la que se plantea a la derecha. Y a la derecha no se le exigen ciertas coherencias que a la izquierda sí. O sea, si, si tú vas a mantener un discurso o vas a plantearte en una campaña con un discurso
en contra del nepotismo, del amiguismo, eh, y a la vuelta del tiempo vemos nombramientos que te responden a familiaridades o amistades, claro, eso se va a juzgar como una contradicción sobre todo y se va a penalizar sobre todo más a un mundo que viene del progresismo, donde se supone que esa es la naturaleza del discurso. ¿Y qué tan diferente es esta izquierda con respecto a la concertación? Mucho. ¿Y cuáles son las claves de esa diferencia? La ¿Dónde? diferencia es yo creo que la experiencia del poder, la experiencia de gestionar, la, la- la- el grupo político que asume el gobierno en los 90 es una generación que venía de la dictadura, de sobrevivir a la dictadura, que tuvo que ponerse de acuerdo en condiciones muy difíciles, eh, que tuvo que gobernar, eh, que armar un gobierno con Pinochet en la comandancia jefe del ejército. eh, Era una generación muy distinta. Eh, Esta generación se mostró con una frivolidad, con una superficialidad, eh, que finalmente terminó con una derrota como lo que tuvo la candidata Janet Jara, que se tuvo que hacer cargo de esto el pasado domingo. Pero ¿no crees que en esa como reflexión, porque ahora, claro, mucho se mira a la concertación como un referente, pero también se ha olvidado la mirada crítica y me acuerdo que en ese momento, No, 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 yo no olvido la mirada crítica. Si tú me preguntas cuál es la diferencia entre una generación y otra, te la digo, o sea, la experiencia de haber sobrevivido a la dictadura y de haber logrado recuperar la democracia, eso son hechos. Eh, pero Ahora, ahí yo te podría decir esta excesiva conveniencia con el régimen, con haber pactado con... ¿y qué más se podía hacer? ¿Cuál era la No, si, alternativa? no, si yo creo que no habían tanta Mira, alternativa, pero lo que... hay un ejemplo que quiero dar. Patricio Elwin, el gobierno de Patricio Elwin logró hacer una comisión de verdad, la comisión RETI, que no, que significó el reconocimiento de los hechos, que era un punto Sí. clave en ese minuto. Este gobierno se había comprometido a hacer una comisión de verdad sobre los abusos en el entorno eclesiástico con las víctimas. No fue capaz de hacerla. Pero este gobierno también hizo el Plan Nacional de Búsqueda. Pero no, pero es un plan nacional, ese es un plan en desarrollo, pero eso es fruto del camino recorrido con anterioridad. Y cómo se diferencia? Pero quedémonos en eso. Sí. No fueron capaces de cumplir con las víctimas de abuso eclesiástico. Y créeme que el poder que tenía en ese minuto el ejército, y el entorno conservador era muchísimo mayor al que tenía actualmente. Entonces, frente a eso, no eres capaz de cumplir con tu propio programa en algo mínimo, pero le exiges a la generación anterior la necesidad de haber roto con los pactos o con la Constitución del 80. No fueron capaces de impulsar la reforma constitucional o la Convención Constitucional. Entonces, son demasiadas cosas que no se cumplieron. Y esta derrota, tú no la ves como hablaba con Darío Quiroga y me decía que tal vez era una derrota más epocal, que No sé lo que quiere decir con epocal en ese en sentido. ese sentido que está ganando la derecha en el mundo. Tú dices Por la, por el entorno internacional. claro. Bueno, eso es echarle la culpa al empedrado siempre. Pues entonces, pues si se está ganando, entonces no hacemos nada porque finalmente va a ganar la derecha. Mm. Tú no crees que hay algo No, de esta eso? fue una derrota, o sea, por la diferencia entre la votación de Janet Jara y José Antonio Cast, y por las razones que han revelado, que reveló un estudio reciente, fue un voto
contra el gobierno. Pero también lo tuvimos en la elección pasada. ¿Mm? También lo tuvimos en la elección pasada porque estamos en esta idea de la candidatura impugnadora del gobierno que está... Sí, pero esta era la generación que venía a cambiar el país. Mm. Y Esa fue la fracasó, promesa, y es su gran fracaso entonces. entre otros, Mm. ¿no? ¿Cómo miras los años 90 ahora, en retrospectiva? ¿En qué sentido? En todo este aspecto cultural y políticamente. ¿Cómo lo...? Que cada momento es distinto. A mí no me parece muy productivo hacer comparaciones así como al pie sin los contextos, ¿cachai? Que era básicamente lo que hacía esta generación con respecto a la concertación. Es muy distinto al gobierno de Patricio Elwin, al gobierno de Freddy Ruiz Tagle, y esos dos gobiernos fueron muy distintos a los de Lagos en los 2000. Esa generalización yo creo que adolece de una frivolidad que a la vuelta de los años le ha costado credibilidad a la generación en el gobierno que se termina. Pero hablemos un poco de... Nosotros la otra vez estábamos en reunión de pauta y estábamos hablando de cómo mirábamos los 90, porque se ven como una época idealizada un poco muchas veces. ¿Tú la idealizas? Si leyeras mi libro te darías cuenta que no. No, pero te digo que en referencia cómo lo está viendo hoy día, porque también hablábamos con Pablo Longueira, que claro, que él decía como, por eso te lo pregunto, no porque no haya leído tu libro, porque ahora como que todos son concertacionistas en ese sentido. Bueno, eso es muy llamativo que personas como el propio Pablo Longueira, como José Antonio Caz, que eran feroces opositores a los gobiernos que gobernaron durante esa época, ahora resulta que lo valoren tanto. Se ponían a todo, a todo. Era una época muy dura en el sentido de las restricciones a las libertades impuestas por la dictadura no, eh, no se extinguieron en marzo de 1990. Prevalecieron en el tiempo. Fue muy difícil. O sea, no se pudo legislar sobre el divorcio durante toda esa década. No se podía hablar ni discutir sobre el aborto. Habían un montón de temas que no pasaban. O sea, había un montón de censura. Yo no tengo nostalgia de esa época. En general, la nostalgia del Chile no puede durar mucho porque siempre cualquier tiempo pasado fue peor. Pero, claro, si se compara las capacidades que tuvieron ciertos sectores políticos de administrar lo que había y de darle que esto es otra cosa importante al electorado, un horizonte de futuro, cumplieron mucho mejor de lo que cumplió este gobierno. O sea, este gobierno no dio un horizonte de futuro. Prometió, llegó al poder con eso, pero no lo logró sostenerlo. Mm. Y ¿tú piensas que hoy día los chilenos están soñando? ¿Cómo? Porque te pregunto... Pero es que yo no asocio futuro con sueño. No, pero para Eh, pensar ideológicamente tiene que haber esperanza, y me refiero sí, a la esperanza. ¿Dónde radica la esperanza hoy día? Porque como que como desde la izquierda, desde la izquierda, sí. no, está muy difícil, ¿no? Está muy difícil porque ha sido ha sido una experiencia muy desesperanzadora. Y este gobierno provocó una sensación de desencanto muy extendida. Entonces, formular desde ahí algo nuevo es muy difícil. ¿Y ves figuras que te llamen la Que atención? eso es lo otro, no. O sea, la única figura que se levantan
es la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric vuelva a ser candidato, algo que yo encuentro que sería un error, pero todo va para allá. O Tomás Bodanovich, el actual alcalde de Maipú, que ha tenido una súper buena gestión en la comuna, eh, pero claro, es un buen gestor y yo creo que tendría una capacidad tiene una capacidad de trabajo demostrada, que era algo que no tenía el presidente Gabriel Boric. eh, eh, ¿Y Michelle Bachelet? pero Michelle Bachelet es una persona muy mayor ya. Eh, Pero no, como referente dentro de la izquierda, más allá de pensar en candidaturas presidenciales, uno piensa en figuras, porque tal vez eso también le hace falta a la izquierda, figuras que aúnen. Y uno piensa en Michelle Bachelet como una figura que puede... no, yo creo que la expresidenta Bachelet tiene un lugar ya en la historia, pero yo creo que se la fetichiza mucho como una figura que va a capturar votos, por ejemplo. Y no fue así ni en el plebiscito de la Convención Constituyente, ni fue así ahora. Entonces yo creo que hay más una idealización de lo que ella es capaz de lograr como política, de lo que realmente, en la actualidad digo yo, en las circunstancias actuales, de lo que ella realmente eh, representa más allá de la izquierda. Igual ella se ha alzado también como un símbolo pop, como que hay harto meme y circula una caricatura como que eso también la acercaba a generaciones más jóvenes, ¿o no? Que yo creo que Que una capacidad como sí, como, performática de como los la idea, fanáticos. si hay algo de lo que se abusó en este tiempo, era de eso. O sea, esa idea de lo performático, de que sí, claro, de que si el presidente levantaba una guagua y todo el mundo se quería sacar una selfie con él, era porque lo quería todo Chile, y eso no era así. O sea, ha quedado como en evidencia, 58% que la derecha hubiera ganado con 58% con un candidato pinochetista es algo muy grave. No se le ha tomado el peso. Y yo creo que en ese hito eh, hay mucho de rechazo a esa forma de gobernar y de asumir el poder, que es como frívolo. O sea, memes, chistes, no, es insustancial, que te puede provocar una simpatía, pero a la hora de los que hubo, el trabajo es otro, ese trabajo es otro. ¿Y cómo se le da como sustancia a la política? Porque hoy día, claro, uno podemos criticarla Trabajando. porque carece de... Sí, pero hoy día la política está muy mediada comunicacionalmente. O sea, vemos un candidato de derecha que hizo campaña Es para que se posicionó, se siempre ha posicionó por estado mediada Kast. comunicacionalmente. Lo que pasa es que los medios ahora son distintos, la Claro, tecnología es porque tenemos a diferente. TikTok que casi hizo Claro, o campaña. sea, si tú sabes desde hace, no sé, 10 años, la capacidad que tiene la ultraderecha para hacer campaña por las redes sociales y por plataformas como YouTube y después por TikTok, bueno, trabajas en eso para equiparar ese poder de difusión. Mm. Eh, es trabajo y yo creo que no se trabajó como debía haberse trabajado, con las condiciones. Se habla de la concentración de medios en Chile, de que, claro, de que todos los medios, los grandes medios, están en manos de un poder que es conservador, una línea editorial conservadora. Eso siempre ha sido así. O sea, ¿cuál es la novedad? Y sin embargo, se había logrado elegir Michelle Bachelet 2 veces, Lagos, en medio de una crisis, la crisis asiática del año 99. En fin, eh, echarle la culpa al empedrado ya a esta altura, con ese 58% que obtuvo José Antonio Kast en la primera elección con voto obligatorio, es querer desentenderse de las responsabilidades. ¿Y cómo lees tú a ese electorado de Franco Parisi? Es lo mismo, un electorado desencantado,
es un electorado que adhiere totalmente al modelo de una forma muy explícita, eh, adhiere a a esos ideales de que el progreso es un asunto individual y que no quiero que nadie se interponga en esa capacidad que yo tengo de progresar. Y le Eh, hace asco a la ideología también. ¿Mm? Le hace asco a la ideología. Porque es difícil también, yo creo que para los partidos políticos hoy día enfrentar, y la derecha lo ha hecho muy bien, porque instala el sentido común como algo, Pero como que... eso es ideológico también. Exacto, por eso te digo, Entonces, pero claro, ellos tratan de escaparse de la ideología cuando todo partido político, toda sí, corriente, es todo este ideológico. ideológico. Bueno, es que el trabajo que le correspondería al adversario es desmontar eso. Ese trabajo no se hizo. O sea, si tú miras comunicacionalmente el trabajo, a lo que estuvo orientado el trabajo desde la moneda, era a proteger no la figura del presidente de la República o el gobierno, sino la figura de Gabriel Boric, como alguien simpático, cercano y carismático. Y este es el resultado. Entonces, si tú te planteas que tu trabajo para frenar a tu adversario es proteger a una persona y endulzarla con todos estos mensajes de persona cercana en términos, en los parámetros de una amistad o de alguien que te cae bien, no en los parámetros de un trabajo político, el resultado va a ser ese. ¿No hay valor en este gobierno? ¿Qué valor tiene? El valor o los méritos que puede tener, por una parte, en lograr una estabilidad económica, en frenar la inflación, eh, darle estabilidad económica al país en la macro, eh, está esa lista de logros que siempre te enrostran cada vez que tú los criticas, eh, que sí son ciertos, copago cero, los logros que hizo el Ministerio de la Mujer, eh, los logros que logró Janet Jara como ministra del Trabajo. Eh, los avances en seguridad que logró como ministra, la ministra Toá. O sea, yo creo que ahí las personas que... Pero culturalmente me refiero. No instalaron nada como que uno pueda, que a la gente le haga sentido como identitariamente, que uno diga, ah, este gobierno, hay esto. ¿Crees que no? No, no, en absoluto. De hecho, si uno piensa el movimiento feminista, no se lo debemos al gobierno, a las feministas. Eh, Más bien el gobierno hizo estallar ese, ese discurso con el caso Monsalve. Eh, en el plano de la diversidad sexual, si hubo algún avance, no me enteré. Eh, y, eh, y en términos del discurso, todo el trabajo lo han hecho las organizaciones de la diversidad sexual, no este gobierno, como en algún mensaje quiso sugerir el exministro Giorgio Jackson. Eh, y en otros planos que pudieran haber, en niñez, el defensor de la niñez dijo que no habían logrado fortalecer la institución. Entonces, es muy difícil buscar un logro que se entronque con ese discurso inicial tan ambicioso. Eh, ¿Y se puede como reivindicar de esta derrota tal vez cultural? O sea, esta es una generación que es bastante joven. ¿Puede recuperarse o no? no, si los políticos siempre se recuperan y la gente tiene pésima memoria.
O sea, Boric puede volver a la moneda. No, claramente, podría volver. Mm. Podría volver porque a la vuelta de un año ya cambia la percepción colectiva. Eso lo saben muy bien los políticos. ¿Y cuál sería un triunfo cultural para Kast? Bueno, ya instalar, o sea, que una persona que votó por el sí, que reivindique a Pinochet y que haya ido a visitar a Krasnov, ya algo nos indica, ¿no? Porque pareciera que para la gente esa idea de que alguien votó por el sí no fue tan relevante en esta elección. No, por razones de la cantidad de años transcurridos, las generaciones que votan, ya claro, se aleja eso de esa percepción, pero la responsabilidad, una vez más, era de la izquierda, en el sentido de, por ejemplo, la conmemoración de los 50 años del golpe, haber hecho una conmemoración en donde se enfatizara los crímenes cometidos desde el golpe en adelante por la dictadura. Eso no se hizo. Se hizo una conmemoración debilísima que incluso dio pie para que se empezara a cuestionar el gobierno del presidente Allende. Entonces, si no fueron capaces de sostener eso, es evidente lo que iba a ocurrir con la ultraderecha. Tiene que ver entonces con el trabajo de la memoria histórica, considerando que es un padrón electoral que es cada vez más joven también. Así es. Pero la derecha igual ha tenido referente, ahora surge la figura de Kaiser, también hay harta diversidad como de rostro en la No, derecha. eso se vio en las primarias, o sea, en la primera vuelta, ¿no? O sea, estaba Kast, Kaiser, Matei. ¿Qué pasa con Chile Vamos, Matei? Que también ellos sufrieron una derrota y están bailando al ritmo de republicano hoy día. Bueno, sí, eso ha pasado también en Europa, que la ultraderecha se termina comiendo a la derecha tradicional, ¿no? Y Matei, como figura, ella ya... Yo creo que ningún político está muerto hasta que se muere, efectivamente. Humanamente, yo creo que en plano de una política que viene trabajando desde el año 90 en adelante, o desde antes del 88, yo creo que Matei fue muy maltratada por su sector. Muy maltratada. O sea, de un modo que claramente alguien como ella no se merecía, porque, bueno, nadie se lo merece, pero quiero decir, ella asumió, por ejemplo, una primera candidatura presidencial cuando tenía todas las de perder en 2013. Con Bachelet. Con Bachelet. Y la asumió. Y hizo todo lo que tenía que hacer una candidata a sabiendas de que iba a perder. Entonces, la manera en la que la descuidaron, la atacaron desde su propio sector en esta pasada fue feroz. Yo espero que ella reivindique su trabajo, ¿no? Estoy hablándolo en términos del plano de lo humano. Y última pregunta, Oscar. ¿Cómo ves la política chilena? O sea, si tuvieras que definirla en pocas palabras, como está en un buen momento, mal momento. Es que yo no sirvo para esos resúmenes, la verdad, como para sintetizar eso en eslogan. Y yo creo que eso nos hace muy bien, porque evita la profundización de los temas que son complejos. Y yo creo que esa voluntad o esa manera de repetir las cosas como si fueran permanentemente slogans es lo que le hace muy mal a la discusión y al debate sobre lo público. O sea, hablar de los 30 años como los 30 años de la Concertación como una generalización, caricaturización, definir las cosas en 2 o 3 palabras, no es algo en lo que yo me sienta cómodo y lo veo como bien inconducente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y nosotros vamos a ver...